Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Y aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los martes, a partir de las 22 horas, en un desafío más de Jorge Morelo. Y si algo nos faltaba en estos tiempos de pandemia que nos azota con situaciones de estrés, de angustia, de ansiedad, con un derrumbe económico sin precedente, es la imposibilidad de transitar libremente en el territorio argentino como nos ampara la Constitución Nacional. Y nosotros los chaqueños tenemos nuestra propia pelea, porque tenemos muchas dificultades para llegar a la provincia de Corrientes, con cantidad de reclamos laborales, educativos, sanitarios, profesionales, que atento a este criterio sanitario que funciona en todo el país, le da la facultad a las autoridades a permitir circular a unos u a otros, agravando aún más todo lo que nos está pasando. Y como resultado de todo esto, la Suprema Corte de Justicia le pidió a 5 provincias que justifiquen urgentemente por qué están impidiendo la libre circulación de los ciudadanos. Sin ninguna duda, esto pone de manifiesto un montón de situaciones. Hemos visto con mucho dolor donde un padre no pudo acompañar a una hija cuando estaba muriéndose. Vemos como familiares no pueden, como familiares o como personas cercanas a otras, no pueden asistirlos convenientemente. Vemos como profesionales de la salud no pueden cumplir con sus obligaciones. Vemos como hombres del derecho no pueden administrar justicia por todo este tipo de impedimentos para protegerse, que manifiesta situaciones impensadas. Y yo me pregunto, ¿es esto lo que queremos? ¿Es esto lo que deseamos para pasarla mejor o un poco mejor? Estas actitudes de desidia, cuando todos pretendemos que haya más actitudes de flexibilidad y de solidaridad para pasar estos momentos tan difíciles que estamos pasando los argentinos. Hoy nos acompañan 4 profesionales. Está Juan Manuel Pedrini, que es diputado provincial, que fue ministro de Gobierno y diputado nacional, que yo quiero comenzar con él a preguntar, Juan Manuel,
¿por qué están sucediendo estas cosas? Independientemente del azote de la pandemia, que de esto nadie tiene los resortes, pero de otras cosas sí. Parece que Juan Manuel... ¿Sí? ¿Me escuchás, Juan? ¿Me escuchaste? Adelante. Conectá tu micrófono, Juan Manuel. Sí, perfectamente, Jorge. Bien. Sí, lo tengo conectado. Creo, obviamente que te puedo dar una mirada más política. Tenemos otros especialistas del derecho, científicos, del transporte en tu programa, lo mío es más político. Creo que estamos en una de las provincias que tuvo una mayor amplitud y generosidad en el tratamiento de la pandemia, una mayor empatía con la ciudadanía. El Chaco nunca cerró totalmente sus fronteras, sí nos cerraron a nosotros, nos pusieron en una suerte de corralito. Formoseños que no podían entrar a Formosa son asistidos por nuestra provincia. Siguen sin poder entrar a Formosa. Siguen sin poder entrar a Formosa. Correntinos que no podían ingresar. Santiago del Estero también nos había clausurado. Sí. Nosotros, la estrategia del gobernador que acompañamos fue decir, no es esta la solución. Evidentemente esto es demasiado complejo. Fíjense que ahora con Salta desbordó su capacidad sanitaria y hermanos salteños están siendo atendidos con COVID, están siendo atendidos en la provincia del Chaco. No recuerdo otros gobiernos provinciales que hagan eso. ¿Por qué esos gobiernos se encierran? Creo que deciden, una vez más, se decide no desde la racionalidad, desde la ciencia, sino desde las encuestas. Tal cual, lamentablemente esto tiene consenso, entonces en vez de preguntarle a un científico una cosa que hay que hacer, no, dale que va, miramos las encuestas. Hace años ya que muchos dicen que esa toma de decisiones basada permanentemente en las encuestas nos va a llevar a un desastre, yo te digo un desastre político. Bueno, ahora tenemos un problema gravísimo. Una pandemia es una vez cada 100 años. Y muchos deciden resolverla, no en función de las necesidades reales de sus ciudadanos, de las empatías, de las necesidades que tienen, sino en función de lo que dicen las encuestas y donde parecería ser que más se encierran en sus feudos, tienen mayor apoyo de sus habitantes. Entonces, redoblan la apuesta. Sí, así es, así es. Juan Carlos Machado es el secretario general del sindicato de camioneros filial Chaco. También hemos visto a través de todos los medios la difícil situación y la importancia. A ver, el transporte es absolutamente fundamental para abastecer de todo en todo el país. Los choferes de los camiones están pasando las de Caín, pero son actitudes inconducentes, son despiadadas, no los dejan bajar ni ir al baño. Juan Carlos, yo quiero que me des tus testimonios porque esto se tiene que saber. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, lo que vos estás diciendo es realmente cierto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los compañeros, choferes, sobre todo que son los que llevan la mercadería, que llevan los insumos, que llevan todos los alimentos, que es para cada pueblo. Bueno, hay en lugares que es impresionante la forma del trato hacia los choferes, ¿no es cierto?, hacia los trabajadores camioneros. Tal cual. Hay provincias, ¿sí? Sí, tal cual, los tratan como si fueran unos diablos, unos parias, ¿no es cierto? Claro, sí. Hay provincias, por ejemplo, el combustible. Nosotros tuvimos mucho problema a lo que es Formosa. Sí, Formosa, bueno. Los compañeros de combustible, ellos tienen un horario para viajar. Después de las 10 de la noche no pueden viajar más porque es carga peligrosa. Y no le dejaban ni dormir en las propias estaciones de servicio. Venía la policía, lo corría, lo sacaba, sabiendo que después de las 10 no pueden transitar. Y mirá, hasta ahora, hasta hace 20 días atrás que teníamos ese problema. Bueno, ahora aparentemente se puede solucionando un poquito. No lo dejaban ir a los baños, bajarse a los baños de las estaciones de servicio. Mucho menos bajar en un lugar a comprar una comida. Porque hoy, por ejemplo, donde todos los choferes
siempre están acostumbrados a llegar a algún bar, a un comedor, a comer, la mayoría está sentada. Y a veces tienen que bajar en lugares donde ellos ven que están haciendo comida para poder comer, alimentarse, para seguir el viaje. Pero todo ese problema, la verdad que es una situación crítica para los trabajadores camioneros, porque tendría que verse que son ellos los que ponen todas las cosas en los pueblos, ¿no? Para que esto siga funcionando. Sin sobre duda. todo en estos momentos difíciles que camioneros, lo que es nuestra organización no ha parado. Nosotros tenemos muchas ramas, no solo los choferes, tenemos otras ramas que no han parado, tenemos agua gaseosa, combustible, bueno, son choferes, ¿no es cierto? Lo que es caudales, lo que es paquetería, correo, mirá, una cantidad de ramas que todos han estado trabajando. Un 95% de lo que es nuestra organización no ha parado en la pandemia. Juan Carlos, vamos a lo esencial. Oxígeno y medicamentos, ¿lo están transportando ustedes? Exactamente. También los mismos compañeros que por ahí llevan oxígeno, medicamentos, son apurados para que se descarguen rápido y que salgan rápido. No le dan una chance por ahí de ir un momento al baño o de comprar algo para alimentarse. Eso está pasando a nivel país, no es solo acá. Sí. Es a nivel país, porque nosotros lo tenemos todos los días, estamos hablando con distintos compañeros de distintas provincias y es lo que pasa. Juan Manuel, ¿esto cómo se resuelve? Políticamente, con la justicia, atento que ahora la Suprema Corte ha pedido esto a 5 provincias, a compatibilizar el esfuerzo entre los gobernadores que se sienten uno y otro para que no pase lo que está pasando en las fronteras, en este momento con Formosa, pasó hace pocos días y sigue pasando con Corrientes, donde el Colegio de Abogados está presentando recursos para que le permitan ejercer la profesión allá, como pasó en Santiago del Estero, que nos cerraron la frontera, y que como está pasando de pronto en algunos lugares mismo de la provincia, ¿no? Sí, ahí yo creo que esto se resuelve con un pacto federal, un pacto entre gobernadores. La Corte, si emitió ese fallo, lo bien que hace, creo que el Ministerio del Interior debería convocarlo y tener pautas mínimas para toda la Argentina. Acá en el Chaco mismo se discutía, cuando llegaban chaqueños de Buenos Aires o de otras provincias, en los mismos pueblos los intendentes no los querían dejar entrar. Claro. Ciudadanos nuestros, son chaqueños, son argentinos. ¿A dónde van a ir? ¿Cómo no van a venir a su patria chica cuando quieran? Por más pandemia que haya o cualquier situación. Hay que hacer el aislamiento, que es la solución antes de que se reintegren en la comunidad. Pero ¿cómo no los vamos a dejar venir? ¿No es cierto? Lo mismo los camioneros. Es cierto, oxígeno, medicamentos, más alimentos. Sin alimentos es imposible. En realidad, la sociedad argentina le tendría que agradecer a los camioneros el esfuerzo que están haciendo, que a pesar de estas condiciones todavía se puede seguir adelante. Yo creo que es necesario articular desde el Ministerio del Interior. Este fallo de la Corte puede asegurar contenidos mínimos de transitabilidad en la Argentina. Ningún gobernador puede establecer aduanas interiores. Lo que se está haciendo es absolutamente inconstitucional. Esto puede tener un tiempo, está reconocido también por la legislación que durante en caso de pandemia, bueno, nadie puede facilitar el desarrollo de la misma. Ahora, eso es una cosa, y otra muy distinta es cerrar el tránsito como lo están haciendo de un modo donde ya está archidemostrado que esos lugares que se encerraron hoy es donde mayor desarrollo tiene la pandemia. Es cuestión de tiempo, pero eso es algo que lamentablemente, ¿no es cierto?, pasó. El Chaco era la tercera provincia en el país. Hoy muchos de los que se encerraban y no nos dejaban entrar, lamentablemente están en una situación que no quisiéramos, porque es peor, con mayores
inconvenientes y mayores problemas. Nosotros no somos el ejemplo de nadie, ni nadie lo quiere ser, pero la realidad es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Muchas comunidades encerradas, provincias que restringieron al máximo las posibilidades de tránsito y de una nueva normalidad, hoy vemos cómo están. Yo creo que el aislamiento tiene que dar paso a dos reglas de oro, que es el distanciamiento social y el barbijo. Y que el uso de barbijo. El uso del barbijo. Cristina es médica infectóloga y también tenemos la suerte que nos acompañe. Este tipo de actitudes de desidia, no sé cómo calificarla, ¿no es cierto?, de protección propia y que no interesan los demás, ¿es una solución? Cristina, ¿me escucha? No, parece que no nos está escuchando Cristina. Tengo apagado, perdón, tenía apagado el micrófono. Perdón. Sí los escuché. Lo que nos está pasando, nosotros tenemos que aprovechar la experiencia ajena. Sí. Porque nosotros tuvimos la suerte de poder ser uno de los últimos a donde nos llegó la pandemia. Entonces lo que deberíamos aprender es lo que les pasó a los otros. Italia, que tuvo tantos problemas y tanta cantidad de infectados y muertos, ellos cuando consiguieron el 20% de la población infectada, el virus es como que se enlenteció su circulación. En un primer momento nosotros los médicos pensábamos que cuando el 40% de la población se infectaba, recién ahí se conseguía lo que nosotros llamamos efecto rebaño. Pero se vio que no, que con este virus, con un 10, 15, 20% de la población infectada, es como que el virus enlentece su circulación y cada vez menos personas se infectan. Por supuesto, siempre van a quedar susceptibles mientras no tengamos la vacuna y no tengamos con qué defendernos del virus. Pero si nosotros protegemos a las personas de mayor riesgo, el resto debería estar saliendo y haciendo actividades normales. Hacer aislamientos, diríamos, parcializados en algún sector. Lo que pasa es que nosotros en el país el problema que tenemos desde el primer momento es que nos faltan cantidad de testeos. Y si nosotros no tenemos una cantidad suficiente de testeo, no podemos hacer un aislamiento racional, por decirle así, al aislamiento. Al faltarnos testeos, nosotros lo que hacemos con las enfermedades infecciosas es lo siguiente. Tenemos enfermedades infecciosas que son muy contagiosas, bueno, vemos dónde está el caso del enfermo, aislamos o vacunamos, en el caso que tengamos vacuna, vacunamos a toda la manzana donde estuvo ese enfermo y a las manzanas circundantes a la casa de ese enfermo. Acá no tenemos vacuna, lo único que necesitaríamos acá es tener mayor cantidad de testeo, porque eso mismo que hacemos con otras enfermedades infecciosas lo podemos hacer con esto, pero para eso necesitamos testear a la mitad de la población, para poder estar seguros que los que están aislados no van a contagiar, que son los que están probablemente más en contacto con el caso índice, que es el caso que nos apareció como infectado, no van a contagiar al resto de la población. Ahora, el resto de la población sigue circulando, pero con esa premisa, diríamos, si nosotros no tenemos con qué testear, y bueno, lo que tenemos que hacer es aislar a la población de riesgo, que es así, está diríamos, en menores condiciones, y nuestro límite tiene que ser en los lugares donde esté circulando el virus, la cantidad de camas que tenemos y de terapistas que tenemos disponibles para la atención de los pacientes graves. Bueno, esto está colapsando. Por eso, pero ese tiene que ser nuestro límite. En Orán colapsó ayer. En Orán colapsó ayer. No hay más camas, no hay más terapistas. Y la actitud de la gente provocó la renuncia de un médico, que hoy fue la difusión en todos los medios de comunicación. Pero ¿por qué cree usted que no se están haciendo los suficientes testeos a su juicio? No sé, yo no les puedo decir, pero desde un primer momento nosotros
sabíamos que necesitamos más testeo porque es lo que había hecho todo el mundo. Nosotros tenemos 33 testeos cada 1000 habitantes. Sí, de los más bajos. El que menos hace son 150, 200, 300, qué sé yo. Sí. Indudablemente, no sé cuál es no sé si hay escasez de producción de testeo, yo desconozco todo eso, pero sé que no tenemos la cantidad suficiente de testeo y ese es un inconveniente que tenemos. Y lo otro es que en los lugares más alejados de la capital federal van a tener problemas de traspista y atención del paciente grave, porque tenemos dificultades a nivel de salud pública, pero esto no es de ahora, es de siempre, con la cantidad de terapistas que tenemos distribuidos en el país. Mientras más lejos están de Buenos Aires, menos terapistas tenemos para atender los pacientes graves. Doctora, menos capacidad de terapia intensiva tenemos. Nos acompaña, bueno, usted lo habrá escuchado, está un diputado provincial, pero que también fue diputado nacional. Juan Manuel, ¿por qué crees de que esto es una decisión política, una decisión del Ministerio de Salud, es una decisión del presidente, es una decisión de quién, que no se hacen los testeos suficientes que hubiera permitido inmediatamente atender las zonas donde hay más contagio? Creo que hay un cúmulo de razones. Yo encontré una razón en la propia formación médica de nuestros médicos. A muchos, todavía lo discuto siendo un lego, ellos te dicen, no, si no hay síntomas, no hay análisis. Un análisis es muy caro, si no tenés síntomas, no te puedo hacer un análisis. ¿Para qué te voy a hacer un análisis si vos no tenés síntomas? Bueno, esto fue todo al revés, por lo que uno automático para prevenir esta cuestión. Yo noto en el sistema profesional argentense muy fuerte hacer un análisis a los asintomáticos. Es como que sienten que tiran el dinero o los recursos, ¿no es cierto? Que son escasos siempre, lógicamente. Pero creo que ahí podría haber una razón, y después la estrategia. La Argentina tuvo una estrategia sanitaria basada fundamentalmente en el aislamiento, que en un primer momento nos dio el tiempo necesario, las camas de terapia y preparar el sistema sanitario para lo que no estuvo preparado, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? En nuestra provincia eso fue lo que sucedió. Se fortaleció el sistema y hoy nos estamos haciendo cargo de hermanos de otras provincias que no tienen acceso a una terapia, y está muy bien que así sea. Por supuesto, creo que es la primera del país que le da posibilidades de tener camas en la UTI a la provincia de Salta. Juan Carlos, los choferes del transporte, ¿qué se hacen? ¿Cada 3 días un hisopado? ¿Cómo se mueven? Porque independientemente de las dificultades que tienen, deben de vivir con el hisopo en la nariz. Y, Jorge, la verdad que es una metáfora, por supuesto, pero... supongamos que el lunes tendrían que empezar a viajar, ¿no es cierto? Para pasar Corrientes, que tenemos muchos compañeros que en reparto viajan a la ciudad de Corrientes o a Corrientes Capital, deben tener el hisopado correspondiente, ¿no es cierto? Pero si pasan lunes y tienen que viajar jueves o viernes nuevamente, tienen que hacerse vuelta. O sea, un trabajador debe tener, le dura 72 horas el hisopado, después tendría que hacerse otro hisopado. En la semana hay compañeros que se están haciendo 2 veces el hisopado. Y hay veces que uno piensa que aquí es inhumano, está todo bien. 2 veces por semana. Hay que cumplir el protocolo que hay que cumplir, pero creo que no, es algo que es inhumano para un trabajador cada rato estar, que le estén así sopando, metiéndole eso en la nariz. ¿Qué te parece? Es algo que tendríamos que buscar la vuelta. Entonces, la verdad que no sé cómo encontrarle la vuelta para que mejorar eso, es algo que no. Doctora, una pregunta le hago. Yo me hago el hisopado y el sentido común me dice de que me da resultado negativo. Salgo a la calle, me puedo contagiar y mañana me puede dar positivo.
Exactamente, eso que están pidiendo no tiene sentido, porque si yo supongamos que yo estoy infectado y estoy en periodo de incubación, que son 14 días, yo soy negativo hasta 2 días antes de que me aparezcan los síntomas. Correcto. Y si yo estoy en el día 10 del periodo de incubación, y voy a ser negativa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de andar mal utilizando el hisopado? Porque realmente es mal utilizado, no tenemos hisopado y encima andamos gastándolo para poder entrar de una provincia a otra, que no tiene ningún sentido. Porque si la persona usa el barbijo como corresponde, se usa las medidas de bioseguridad, no tiene ningún sentido andar hisopándolo todos los días a la gente que entra y sale de una provincia. Eso no tiene ningún sentido en ningún lado. No se hace así, no se hacen así las cosas. Si hay alguien enfermo, alrededor del enfermo se hacen los hisopados, no a uno que no tiene ningún síntoma, que no sabemos si está en periodo de incubación, si es un asintomático, si no sabemos ni qué es lo que es, porque le estamos gastando hisopados que no tenemos en personas que probablemente no estén ni enfermas. Y convengamos que cobran 5.400 pesos para hacerse el hisopado y poder darle un permiso por 30 días para ir y venir, sí, que no es gratis. No es gratis, ni siquiera para salud pública es gratis. Ni siquiera para salud pública, claro que no. En salud pública, pero salud pública también lo tiene que pagar. Por supuesto, por supuesto. Vamos a un corte comercial y volvemos en un minuto con el presidente del Colegio de Abogados. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y desechalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Bien, ya estamos con Ricardo Urturi, que es presidente del Consejo Profesionales del Derecho. Ricardo, ustedes tuvieron que presentar un amparo, ir a la justicia para que le dejen ejercer la profesión en Corrientes, ¿no? Así es, Jorge, buenas noches. Efectivamente, como recién refería la doctora, al referirse a la cuestión esta de la inutilidad o de lo poco utilizable de un hisopado que se hace inmediatamente cuando uno cruza, esto significa que son nada más que excusas. Que esto de la excusa de la emergencia, que pareciera ser que lo justifica todo, se ha cobrado como víctima institucional de esta pandemia a más de las personas, sino la principal víctima ha sido el federalismo. Esto que está plasmado en nuestra Constitución Nacional, el artículo 1, que fue consecuencia de luchas fratricidas para que lleguemos a esto en 1853. Y lo más raro y lo más tragicómico es que de las 4 provincias que la Corte intimó para que expliquen por qué, bajo pretextos, bajo excusas, no dejan circular personas y bienes, afectando a profesiones, afectando a camioneros, a profesionales, a la gente,
3 de esas 4 provincias son provincias históricas, son provincias originarias, Corrientes, San Luis, Salta, y son provincias que han peleado, ¿no es cierto?, contra los intereses sobre el puerto de Buenos Aires, contra la concentración del poder, para poder de esa manera lograr entre otras cuestiones, que no existan más fronteras interiores, que no exista más prohibición de circular y que todo esto sea una cuestión federal. Y hoy esas mismas provincias originarias son las que están dando, ¿no es cierto?, no permitiendo, sobre pretexto de estas cuestiones de pedir hisopados, de pedir, de fundarse en cuestiones de salud, la violación de este federalismo, como en el caso que nos toca a nosotros, que vos referías, de la provincia de Corrientes, ha establecido estas barreras que nos impiden la libre circulación dentro del territorio nacional, no del territorio correntino, porque todos somos argentinos. Sí, claro. Y una violación del federalismo, como es la restricción de la circulación de personas, esto viola claramente todo lo que tiene que ver con este sentimiento que tenemos y esta pertenencia y esto que establece la Constitución de la Nación Argentina, que adopta la forma federal. Sin duda. Juan Manuel, ¿qué te parece la evaluación que acaba de hacer Ricardo, que es absolutamente cierta? Porque digamos que si yo quiero ir a cenar o ir a pasear a la costanera o ir a tomar sol o ir a andar a una lancha, está bien que haya reparos para este tipo de cosas así. Pero para las actividades esenciales, yo no lo puedo creer. ¿Vos te acordás los líos que hubo con los médicos y enfermeros que trabajan acá y que viven en Corrientes? Fue un escándalo a nivel nacional. Ahora tenemos problemas con los hombres del derecho. A los transportistas le hacen la vida imposible. Sabemos las denuncias y las quejas que hay para pasar con el famoso hisopado ahí al pie del puente. Ahora, sabemos también de que estos criterios sanitarios que asumen las autoridades para salvar situaciones de estas características lo justifican. Pero hay pautas jurídicas y constitucionales que los tienen que terminar inhibiendo, porque no es posible que suceda lo que sucede. Exactamente, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Es un criterio casi medieval, yo te diría que pre-federalista. La discusión es previa a eso, ¿no es cierto? Todos los protocolos que quieran poner, que pongan el distanciamiento, tapabocas, desinfección, lo que se les ocurra. Ahora, de ahí a prohibir el tránsito, creo que cuando ya no es cierto. Sí es cierto, también puede haber medidas en contra de una salida recreativa, pero en contra de una salida que tiene que ver con actividades esenciales o reunificación, o que una persona pueda volver a su hogar, que se le impide muchas veces volver a su hogar, ni más ni menos que a su domicilio, o en los casos que ahora el Chaco tiene una nueva legislación que permite la visita a las personas graves con COVID, que sus familiares los puedan visitar, porque realmente lo único que falta es que en los últimos días de vida de una persona lo tenga que pasar en absoluta soledad. Sí, sin duda. Entonces, esas son cuestiones, yo te diría, de tipo humanitaria, que a mí me cuesta creer que la tengamos que discutir. Pero fíjense, una de las provincias que nombraba Ricardo, el presidente del Colegio de Abogados, que se encierra, que es de las provincias preexistentes. Sí, con historia. Con historia, como Salta, bueno, desde una provincia nueva como el Chaco, los tenemos que, ahora sin encierro, ahora los tenemos que auxiliar, que te reitero, está muy bien que así sea. En esto, nosotros tenemos hasta un hospital de la Hermandad Argentina Paraguaya en La Leonesa, ¿no es cierto?, donde se atiende a los hermanos paraguayos también, y creo que con mucho gusto. Pero está bien que así sea. Ahora, Ricardo, ¿esto termina siendo una actitud de libertinaje o es una disolución de los lazos sociales que se establecían entre todos los argentinos? Me pareció, yo no sé cómo calificarlo, no jurídicamente, sino como persona, que un padre no le hayan permitido
estar los últimos minutos con la hija que se estaba muriendo no tiene calificativos. Esto sucedió en Córdoba hace un mes atrás. Así es. Y primero que nada, más allá de los términos que uno quiera adjetivar, ¿no es cierto?, en términos constitucionales es descalificable. Pero aparte, y esto trae un poco a colación, hace poco fue el Día del Abogado, la figura de Juan Bautista Alberdi, que rescataba uno de los principios por ahí más olvidados que nos vienen del derecho francés, que es la fraternidad. Y la fraternidad en tiempos de pandemia es cuando más debemos tenerla en cuenta. Por supuesto. Y verdaderamente cuando los gobernadores, que son los agentes naturales del gobierno federal para cumplir la Constitución conforme lo manda el 128 de la misma, en su rol de autoridad local pareciera ser que se olvida lo que juró, o sea, juró observar y hacer observar la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional, es para todos los argentinos. No es la ley madre, claro. La República Unitaria, y en ese sentido es que necesitamos, como bien vos decís, en estos tiempos mayor unidad, cooperación, contrariamente a lo que se viene haciendo desde algunos lugares que ante la adversidad que estamos atravesando como pueblo se muestran de manera insensibles a estas necesidades que referíamos. Sin duda. Por eso es que nosotros entendemos que afortunadamente estos fallos que hoy te refería a la Corte, que por otro lado vienen aletargados. Llevamos 180 días para que la Corte se expida. Pero bueno, en buena hora la Corte se ha expedido y está empezando a recuperar un poco a esta víctima de la pandemia que fue el federalismo y que es la Constitución Nacional. Ricardo, no quiero entrar en el terreno de la justicia porque no les cabe un ejemplo para demostrar la lentitud para resolver casos. Siempre estamos corriendo, sin detrás del carro. Pero es para otro programa, Cristina, ¿usted es mamá? Sí, yo soy mamá y estoy lejos de mi hija y no puedo ir a verla. Esto le iba a preguntar, ¿cuál es la actitud de una madre o de un padre ante una situación como las que se transmitieron a través de todos los medios de comunicación social del país? Su hijo está llegando a una situación, una instancia final, Dios no lo quiera, para nadie, y que le impiden verlo. ¿Cómo califica? Usted además es epidemióloga. ¿Hay gravedad de contagio? ¿Qué excusa asumen para no dejar acompañar a un hijo en los últimos momentos de su vida? Se ha deshumanizado de tal forma toda la conducta humana con toda esta pandemia. Pero yo no puedo entender, porque a mi hija le pasa, a mi hija, gracias a Dios, está sana y nos podemos comunicar de otra forma. Pero si tuvieron el problema que tuvo ese pobre padre, pero a mí no me detiene nadie, que me metan presa, que hagan lo que quieran, pero yo llego hasta donde está mi hija. No puede ser que nos hagan estas cosas. Esto no tiene ningún sentido, porque si yo no voy a ir a contagiarla a mi hija, que está muriéndose, por favor. Eso es ridículo. Claro, no claro. Por supuesto. Cuidarme y sé cuidar al resto. ¿Cómo no me van a impedir llegar hasta al lado de mi hija que está muriendo? Eso no tiene ningún perdón. Es una cosa totalmente fuera de lógica, fuera de todo. Esto no tiene nada que ver con la pandemia, tiene que ver con lo que somos nosotros, que nos ha puesto la pandemia, en realidad ha sacado lo peor que tenemos. Sí, la miseria. Sí. Entonces, esto es parte de eso, diríamos. Juan Manuel, a mí esto me impactó como argentino, porque yo soy representante de un medio nacional, pedí 4 autorizaciones para ir a Corrientes y no me permitieron ir. Desistí, bueno, que digan lo que quieran y que emitan lo que quieran. Pero estos sucesos trascendieron la frontera de la República Argentina y yo me sentí avergonzado porque si hay algo que nos califica a los argentinos son las actitudes de solidaridad y esto fue todo lo contrario. Exactamente, es lo que decíamos acá, ¿no? Se destruyen los lazos de fraternidad que puede haber. El que piensa que se va a salvar solo, bueno, lamentablemente, la realidad está demostrando absolutamente otra cosa, que estamos con una pandemia, con una enfermedad desconocida, un fenómeno que sucede una vez cada 100 años, y para el que no tenemos cura. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno,
tomar los recaudos necesarios y ajustarnos a algo que es, como te diría, es inevitable. Al haber circulación comunitaria de esto, en realidad nadie está seguro, ¿no es cierto? Alguien se contagia a la gente sin salir de la casa. Uno con la actividad política está muy expuesto, pero tomo las medidas que hay que tomar, pero de todo modo el grado de exposición es alto, pero hay gente que se contagió sin salir de su casa, oyendo, no saben, porque al haber circulación comunitaria, bueno, no se sabe cómo te contagiaste. A este problema vamos a seguir agregándole problemas que desde el punto de vista de evitar el desarrollo de la pandemia, lo que sí hace puede ser acotarlo, pero tarde o temprano van a llegar al mismo punto en el que estamos. Sin duda. Ricardo, nosotros hemos invitado a representantes del gobierno de Corrientes. No hemos tenido suerte. Hace 2 semanas atrás la directora de epidemiología nos dejó de seña. Hasta 15 minutos antes del programa estaba por venir y después no nos contestó más el teléfono. No solo fue una falta de respeto a nuestra actividad profesional, sino al público que nos está mirando. Lo digo y me hago cargo porque este tipo de cosas no se deben de hacer. Es una actitud de rechazo que no corresponde, de respeto y de seriedad. Pues la directora de epidemiología de Corrientes nos dejó de seña ese día. No podemos hablar con autoridades correntinas para que nos digan cuál es su parecer de todo esto. ¿A qué consecuencias nos enfrentamos? Bueno, a nosotros también nos dejó plantado el jueves en el Juzgado Federal. Teníamos la audiencia el jueves pasado con el gobernador, con el ministro, y va a participar el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y a las 8:15 el secretario del Juzgado Federal nos avisa que Corrientes había declinado la instancia. Justamente queríamos llegar a un diálogo, porque, como bien dijo recién Juan Manuel, no es momento para el sálvese quien pueda. No, claro que no. Este es un momento donde la respuesta, fíjese lo inteligente y lo sabio que eran nuestros padres fundadores en la Constitución, que en el preámbulo ya hablaban de la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer todas estas cuestiones que son las que tendríamos que nosotros estar trabajando ahora mancomunadas, solidaria y fraternamente. Chaco y Corrientes somos provincias hermanas, somos 2 ciudades que estamos unidas, que es una ciudad, constituyendo verdaderamente una integración en lo social, económico, cultural. Yo tengo mis suegros allá, que no pueden ver a sus nietos desde marzo. Todas estas cuestiones que, como bien refería la doctora, que no tienen sentido aparte, porque nadie va a ir a contagiar, nadie va a ir a pasear en este momento, no es momento para ello. Pero hoy por hoy es más fácil ir a Brasil, a Estados Unidos, a Europa, que ir a Corrientes. Y esto no tiene sentido. Esto, la verdad, es que nosotros queremos trabajar, queríamos esta reunión, como vos referís, del diálogo. Ahora, lamentablemente, hemos tenido que pedir que se despache la medida cautelar, pero no es la forma en que se tienen que solucionar los problemas entre provincias hermanas, entre vecinos, entre argentinos, porque somos argentinos en Chaco, Corrientes, Misiones, Tierra del Fuego. No existen límites interiores, lo prohíbe la Constitución y lo prohíbe el sentimiento de solidaridad y de nacionalidad que tenemos los argentinos y argentinas. Entonces, aprovecho este programa por lo menos ver si lo ven en Corrientes, seguramente. Salen Corrientes. Bueno, que lo vea el gobernador y que reflexione un poco y que empiece a entender que las cuestiones electorales no pueden estar encima del bien común y que aparte le va a ir en contra, o sea, porque este problema no solo lo tenemos nosotros. Las abogadas y abogados de Corrientes también quieren venir a trabajar a Resistencia. Pero claro, seguro. Jorge. Sí. Jorge. Sí. Mira, fíjate que en otra cuestión de nuestra provincia, debemos ser la provincia que más vuelos tiene, que más vuelos tuvo. Estos vuelos que llevaban y traían. De repatriación, 1.500 personas trajo, sí. Bueno, no hubo un infectado, tal cero. Cual. El grado de infección fue 0 en un avión, 1.500 personas transportadas en avión de aerolínea. Tenemos en la capital de provincia que más contacto tuvo con Buenos Aires en los vuelos. Se aplicó el protocolo que se tenía que aplicar y el número de contagiados fue 0, nada, absolutamente nada. Tal cual. Juan Carlos, ¿qué
quizá las personas que más tránsito interprovincial están teniendo son los choferes de los camiones, sin ninguna duda. Y son los que más receptibilidad deben de estar teniendo de las cosas malas y de las cosas buenas que están viniendo. ¿Tenés algo que califique, alguna anécdota que destaque el esfuerzo y las situaciones adversas que están sufriendo tus compañeros? Mira, Jorge, nosotros como dirigentes, tanto yo y todos los compañeros dirigentes acá, creo que en el país, lo único que hoy tenemos hacia los choferes, hacia todos los trabajadores camioneros, es darle las gracias por lo que están aguantando, el trabajo que están haciendo. La verdad, nosotros también tenemos muchos problemas con todo esto de la pandemia, porque cada problema que tiene un trabajador en cada provincia, como de Corrientes, Formosa, que es la provincia que más problemas tuvimos nosotros acá los chaqueños, para poder ingresar, por el tema del hisopado, por todas esas cosas que sabemos, Formosa y Corrientes. Y siempre se comunican con nosotros, que somos los dirigentes, y tenemos que estar buscando la vuelta de cómo solucionar el problema que hoy está teniendo cada compañero en algún lugar, hablando con uno, con otro, compañero de Corrientes, de Formosa, para poder que ese compañero salga a veces de la provincia, porque por ahí ingresan, no lo dejan salir, porque tiene que quedar en cuarentena, y si no le cobran una multa, o que ha pasado eso, una multa de muy buena plata para poder salir, cosas así, por ahí hay cosas que no saben. Bueno, los choferes pasan todas esas cosas. De prohibirle, de correrle de una estación de servicio, de no dejarle que ingresen al baño. Fíjate vos, no poder ingresar al baño cuando uno tiene la necesidad de ingresar al baño. Esas cosas, tenemos cantidad de que. Y la verdad que es doloroso porque esto es inhumano. Es algo que ya uno por ahí no entiende. Sin ninguna duda. ¿Qué pasaría? A nosotros por ahí se nos ocurrió, ¿qué pasaría? Que no ingresen los combustibles, los alimentos, los medicamentos. Si nosotros decimos no llevamos más nada a una ciudad, ¿qué pasaría? Seríamos los malos. Pero ¿por qué no vemos qué es lo que hacen los choferes? ¿Qué es lo que hacen los trabajadores? Tal cual. Absolutamente de acuerdo. Claro. ¿Se entiende? Es difícil. Nosotros toda esta pandemia la pasamos bastante mal porque todos los días son problemas, ¿viste? Y bueno, tratamos siempre de buscar la solución porque ¿qué hacen? Los afiliados, los choferes nos llaman a nosotros. A no tener ellos una solución ahí. Seguro, van a ir a sus dirigentes. Ricardo, hace mucho tiempo un ejecutivo alemán vino y me dijo, ¿por qué ustedes los argentinos son tan complicados? Si se tienen que rascar la oreja derecha con la mano derecha, se rascan con la izquierda, porque es más difícil. ¿Por qué hacen el pavimento y después las cloacas? ¿Por qué no hacen primero las cloacas y después el pavimento? Es decir, tenemos características que nos destacan en el país y en el mundo. Parece que siempre estamos remando en contra. Y esta pandemia está poniendo sobre el tapete muchas actitudes miserables. Esto de impedir el tránsito, por ejemplo, los transportistas, los médicos, la gente que trabaja, los profesionales de la medicina, tendrían que tener las puertas abiertas por el esfuerzo que están haciendo y estamos haciendo todo lo contrario. ¿Por qué siempre pateamos en contra y tenemos que terminar en la mano de los hombres del derecho o de la Corte Suprema o del Superior Tribunal? Bueno, parte tiene que ver con que, porque justamente no respetamos el orden, ¿no es cierto? Y lo que sí no podemos hacer como sociedad, camioneros, profesionales, periodistas, es seguir tolerando esta violación tan grosera a principios tan básicos, principios básicos que rigen la vida en sociedad, que emergen de la Constitución para abajo. Entonces, si se respetaran estas normas, si se respetara la libre circulación, si se respetara el trabajo digno, nadie pretende, y hoy lo decía bien por ahí Juan Manuel, violar normas de bioseguridad. Estas están para establecer si deben estar en pandemia. Aislamiento, barbijo, identificar a dónde uno va, el autotest, cosa de que si después se identifica un caso, poder hacer una trazabilidad. Pero lo que no podemos hacer es cerrarnos. Lo decía muy bien Juan Carlos recién. Si los camioneros no trabajaran, y sería un caos peor. ¿Qué te Entonces, parece? ahora, ¿cómo le pagamos a camioneros? Claro. Haciendo mucho más difícil el trabajo.
Esto es una sin razón. Entonces, lo que hay que hacer es respetar el orden constitucional, el orden reglado. El que circula tiene que circular bien, tienen que observarse las medidas de bioseguridad, que lo van a hacer los propios camioneros, porque ellos también se van a cuidar, porque nadie quiere ir dispersando una enfermedad o un virus que por ahí uno se lo pega por el solo hecho de que está circulando el virus. Pero lo que no podemos hacer es encerrarnos. Lo que no podemos hacer es usar como excusa la pandemia para violar sistemáticamente garantías civiles, garantías individuales. Tal cual. Entonces, necesitamos orden. Doctora, una última pregunta, pues ya el tiempo se nos está acabando. ¿Las normas de bioseguridad están por las normas éticas, sobre las normas sociales, sobre la solidaridad, sobre el afecto, sobre las actitudes de condescendencia sobre los demás? No, las normas de bioseguridad existen para que nosotros aprendamos cómo protegernos ante determinadas enfermedades infecciosas, pero no está sobre nada de lo demás. Son una serie de medidas que utilizamos para, precisamente cuando estamos enfermos, no contagiar al que está al lado, no contagiar al familiar. Para eso son las normas de bioseguridad, pero no están por encima de nada, en absoluto. Son medidas que tenemos que adoptar para tratar de no contagiar y no contagiarnos enfermedades infecciosas. Clarísimo, Esas clarísimo. son las normas de bioseguridad y nada más. Clarísimo. Juan, fue clarísima la doctora. Sin embargo, se aprovechan de esta para tomar estas actitudes de desidia. ¿Cómo terminamos con esto? Bueno, creo que la Corte dio un gran paso y luego lo que lamentablemente no se pudo hacer, que es la audiencia que no se llevó a cabo en el Juzgado Federal por el desistimiento de la provincia de Corrientes. La provincia de Corrientes. Sin lugar a dudas, es el diálogo, es recurrir a la argumentación racional para la solución de estos conflictos. A una barbarie no le podemos contestar con más barbarie. No, claro que no. Claro, entonces ya te digo, estas medidas medievales ya demostraron su inutilidad. Es absurdo, ni bueno ni malo, es absurdo seguir. Lo que protege a la gente son las medidas de bioseguridad, eso es lo que nos protegen a todos. Hay que ser estricto en esa clase de cumplimientos y en el distanciamiento social. Bien, el programa se nos terminó. Yo le quiero agradecer a Juan Manuel, o te quiero agradecer, Juan Manuel, por haber participado de este programa, a Ricardo Urturi, a Juan Carlos Machado y a la doctora Cristina Eludiarte por este tiempo que nos brindaron de algo que verdaderamente nos preocupa, porque decía yo al principio de que sobre que estamos difíciles y complicados empiezan a aparecer este tipo de cosas que en vez de acompañarnos a este padecimiento al que estamos sometidos, parece que estuvieran sumando cosas que nos perjudiquen y que nos hagan sentir peor. Estas cosas no pueden pasar. Nosotros vamos a insistir hasta el cansancio y ojalá que las autoridades correntinas nos estén escuchando. Este canal y este espacio está abierto para que vengan cuando quieran y que nos respondan en la medida de nuestras invitaciones, porque es importante conocer las voces de ellos para que las escuchen nuestros funcionarios y representantes y haya una mesa de diálogo donde se puedan encontrar o desencontrar las opiniones y llegar a una solución definitiva como lo proponía el presidente del Consejo de Abogados. Ojalá que así sea pronto. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos hasta el próximo jueves con más desafíos de Jorge Moreno. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos.
es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.